El poder de la fe. ¿Qué harías si te dijera que hay una fuerza capaz de abrir mares, derribar muros y resucitar lo que parecía muerto? Una fuerza que no se compra ni se vende, pero que puede cambiar tu historia para siempre. Esa fuerza no es magia, no es suerte, no es coincidencia. Esa fuerza se llama fe. Hoy voy a revelarte cómo la fe no solo transforma tu presente, sino que asegura tu futuro. Y lo que escucharás en los próximos minutos puede ser la llave que abra las puertas que el mundo te cerró. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede marcar un antes y un después en tu vida. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo lo hizo a través de su palabra. Y esa palabra se activó por fe. El universo no nació de lo visible, sino de lo invisible, no de lo tangible, sino de la voz del Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Desde ese instante, quedó establecido un principio eterno: la fe es el lenguaje del cielo. La fe no es un sentimiento pasajero ni un simple optimismo humano. Es una convicción tan profunda, que permanece incluso cuando el mundo entero grita lo contrario. La carta a los Hebreos lo define con precisión. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Certeza, convicción. Dos palabras que no dependen de emociones, sino de una seguridad interna que brota de conocer quién es Dios y lo que Él ha dicho. Cuando el pueblo de Israel llegó frente al Mar Rojo, con el ejército de Faraón detrás, todo indicaba que no había salida. La lógica decía, es el fin. Pero la fe en el Dios que había enviado a Moisés transformó la desesperación en un camino abierto en medio del mar. No fue la fuerza del pueblo la que partió las aguas, fue la fe en la palabra: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Así actúa el poder de la fe. Abre caminos donde no los hay. Convierte enemigos en oportunidades para ver la gloria de Dios. Nos recuerda que las promesas de Dios no dependen de las circunstancias, sino de su fidelidad. La fe tiene la capacidad de cambiar tu atmósfera interior antes de que cambie la exterior. Es como el ancla de un barco en medio de la tormenta. Las olas siguen golpeando, pero tú permaneces firme porque estás sujeto a la roca eterna que es Cristo. Jesús mismo enseñó que la fe no necesita ser gigantesca para producir resultados extraordinarios. En Mateo 17:20 dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esto significa que no es el tamaño de tu fe lo que importa, sino dónde está depositada. Un grano de mostaza en las manos de Dios puede mover montañas de problemas, romper cadenas de años y abrir puertas cerradas. Pero la fe también se prueba. Abraham tuvo que esperar años para ver cumplida la promesa de un hijo. José soñó con un propósito divino, pero pasó por la traición, la esclavitud y la prisión antes de llegar al palacio. David fue ungido como rey, pero tuvo que enfrentar gigantes y persecuciones antes de sentarse en el trono. En cada uno de estos casos, la fe no solo los sostuvo, sino que los transformó en el proceso. Porque el verdadero poder de la fe no solo está en recibir lo prometido, sino en el carácter que se forma mientras esperas en Dios. Hoy, quizá estés en tu propio Mar Rojo, o frente a un monte que parece imposible de mover. Quizá tus fuerzas están agotadas y tus recursos limitados. Pero la fe te recuerda que no estás solo. El Dios que abrió mares, que hizo descender fuego del cielo, y que resucitó muertos, sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si decides creerle, si te atreves a confiar más en su palabra que en lo que ven tus ojos, te aseguro, verás el poder de la fe manifestarse en tu vida. La fe no solo es un concepto teológico, es una manera de vivir. No se activa únicamente en los momentos de crisis, sino que debe ser el pulso diario de nuestra relación con Dios. Caminar por fe significa aprender a depender de la voz de Dios más que de las voces del mundo. En 2 Corintios 5:7, el apóstol Pablo declaró: porque por fe andamos, no por vista. Esto no es una simple frase bonita. Es un principio espiritual. Lo que tus ojos ven puede engañarte, pero lo que Dios ha dicho permanece para siempre. Mira a Noé. Nunca había llovido sobre la tierra. El concepto de un diluvio era ridículo para la mente humana. Sin embargo,
Dios le dijo que construyera un arca, y Noé le creyó. Año tras año, mientras martillaba la madera, mientras soportaba burlas y críticas, la fe era su combustible. Y cuando la lluvia cayó y las aguas subieron, la fe de Noé se convirtió en el puente entre la vida y la destrucción. Así es la fe, te lleva a obedecer incluso cuando lo que Dios pide no parece tener sentido. Porque la fe no se fundamenta en la lógica humana, sino en la verdad divina. Jesús puso la fe como condición para los milagros. Cuando el centurión romano vino a pedirle que sanara a su criado, no le pidió que fuera a su casa, solo le dijo, di la palabra, y mi siervo sanará. Mateo 8:8. Jesús se maravilló y respondió, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8:10. ¿Por qué Jesús se asombró? Porque aquel hombre comprendió que la autoridad de Cristo trasciende la distancia física. Creyó que una sola palabra de Jesús era suficiente para cambiarlo todo. Hoy, muchos oran esperando sentir algo para creer que Dios los escuchó. Pero la fe genuina cree primero, y luego ve la manifestación. Es el principio que Jesús reveló en Marcos 11:24. Todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Primero crees, luego recibes. También debemos entender que la fe no crece en la comodidad, sino en la prueba. Pedro caminó sobre el agua porque decidió creer en la palabra de Jesús, ven. Pero cuando quitó la mirada del maestro y se enfocó en el viento, comenzó a hundirse. La enseñanza es clara, la fe se fortalece cuando nuestros ojos permanecen en Cristo, no en la tormenta. Por eso, el enemigo intentará atacar tu fe más que cualquier otra cosa. Lucas 22:31-32 nos muestra a Jesús diciéndole a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. No oró para que Pedro no pasara por la prueba, oró para que su fe permaneciera intacta. Porque si tu fe se mantiene viva, podrás levantarte de cualquier caída, resistir cualquier ataque y ver cumplidas las promesas de Dios. La fe es como un músculo, crece con el ejercicio constante. Se fortalece al escuchar la palabra de Dios, porque la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Cada vez que lees las Escrituras, cada vez que meditas en lo que Dios ha dicho, estás alimentando tu fe y debilitando la duda. Recuerda, la fe te hace avanzar cuando otros retroceden. Te hace ver luz en medio de la oscuridad. Te hace cantar victoria antes de que la batalla termine. Ese es el poder de la fe, no solo cambia tu realidad, sino que transforma tu corazón para confiar plenamente en aquel que nunca falla. La fe no solo tiene el poder de transformar tu vida, sino de marcar el destino de generaciones enteras. En la Biblia, vemos que la fe de un solo hombre o una sola mujer fue suficiente para cambiar el curso de familias, pueblos y hasta naciones. Piensa en Abraham. Su fe no solo le dio un hijo, su fe se convirtió en herencia espiritual para millones. Gálatas 3:9 declara: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Cada vez que eliges creerle a Dios en lugar de rendirte, estás plantando semillas de bendición que otros recogerán, incluso aquellos que aún no han nacido. Moisés, por la fe, renunció a los privilegios del palacio de Egipto para cumplir el llamado de Dios y liberar a su pueblo. Hebreos 11:27 dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aquí hay un principio poderoso. La fe te da visión más allá de lo que otros pueden ver. Moisés no se guió por las amenazas del faraón ni por la aparente imposibilidad de liberar a un pueblo esclavo. Se sostuvo como viendo a Dios, aunque físicamente no lo veía. Esa es la esencia de la fe, caminar como si lo invisible fuera más real que lo visible. En el Nuevo Testamento, la mujer con flujo de sangre por 12 años es otro ejemplo. En medio de una multitud, enferma, cansada y socialmente marginada, decidió creer que si tan solo tocaba el manto de Jesús sería sana. Y así fue. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, y queda sana de tu azote. Marcos 5:34. Su fe no solo trajo sanidad a su cuerpo, sino restauración a su dignidad y a su lugar en la sociedad. Este es un patrón que se repite:
La fe abre puertas que el miedo mantiene cerradas. La fe hace que te levantes del lugar donde otros se rinden. La fe cambia tu identidad, de esclavo a libre, de enfermo a sano, de derrotado a vencedor. Pero la fe también contagia. Cuando los amigos del paralítico lo llevaron a Jesús, rompieron el techo de la casa para ponerlo delante del Maestro. Marcos 2:5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Te das cuenta? A veces, tu fe no solo te bendice a ti, sino que se convierte en puente para que otros reciban su milagro. La fe también puede romper maldiciones generacionales. Quizá vienes de una historia de fracaso, enfermedad o pobreza. Pero cuando eliges creer que en Cristo eres nueva criatura, que lo viejo pasó y que todas las cosas son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17, cortas cadenas que venían arrastrándose por años y estableces un nuevo legado para tus hijos y los hijos de tus hijos. Entiende esto. El poder de la fe no es solo recibir algo de Dios, sino caminar de tal manera que tu vida sea un testimonio vivo de su poder. La fe no muere contigo, se transfiere, inspira, abre caminos para otros. Si hay una verdad inquebrantable en la Escritura es esta: sin fe es imposible agradar a Dios. No lo digo yo, lo dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo es un pilar del caminar cristiano. No se trata solo de asistir a una iglesia, de hacer buenas obras o de cumplir normas externas. Para Dios, la verdadera relación comienza cuando confiamos plenamente en Él, cuando creemos que Él es real y que su palabra es verdad absoluta. La fe es la moneda del reino de Dios. Con ella compramos lo que en el mundo no se puede adquirir: paz en medio de la tormenta, gozo en medio del dolor, provisión en medio de la escasez y salvación eterna para nuestras almas. Pablo, en Romanos 1:17, citando al profeta Habacuc, escribió: mas el justo por la fe vivirá. Esto no significa que la fe es algo ocasional que usamos cuando la situación es crítica. Es un estilo de vida. Es la respiración espiritual que mantiene viva nuestra conexión con el Creador. Pero la fe no crece en un terreno fácil. Al igual que el oro se purifica en el fuego, la fe se fortalece en las pruebas. Santiago 1:3 nos recuerda: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cada batalla que enfrentas es una oportunidad para que tu fe madure. No es casualidad que muchos de los héroes bíblicos enfrentaron imposibles antes de ver la gloria de Dios. Gedeón, con apenas 300 hombres, derrotó a un ejército innumerable porque creyó a la estrategia de Dios. Daniel, rodeado de leones hambrientos, descansó en la fidelidad de su Señor. Los 3 jóvenes hebreos, ante el horno de fuego, declararon: nuestro Dios a quien servimos puede librarnos, y si no, igual no serviremos a tus dioses. Daniel 3:17-18. La fe verdadera no negocia con el miedo. No depende de ver la salida para seguir confiando. La fe se mantiene firme aun si la respuesta tarda, porque sabe que Dios es fiel. Y aquí está otro principio clave. La fe se alimenta de la palabra de Dios y muere de hambre con la duda. Cada vez que pasas tiempo en oración, en adoración y en lectura de las Escrituras, estás echando raíces más profundas que te permitirán resistir cualquier tormenta. Jesús comparó la fe con la casa edificada sobre la roca. En Mateo 7:24-25 dijo: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La fe sólida no se derrumba con la primera prueba, porque está cimentada en la verdad eterna. Tal vez hoy te sientes en medio de lluvias, ríos y vientos que golpean tu vida. Tal vez tu fe se siente débil. Recuerda que la fe no es una emoción, es una decisión, la decisión de creerle a Dios por encima de todo lo demás. Y cuando decides creer, aunque tiemblen las montañas, aunque el mar ruja, el Dios que es fiel se encargará de sostenerte. La fe abre dimensiones que la razón humana jamás podrá explicar. Cuando decides creerle a Dios,
entras en un terreno donde lo sobrenatural se vuelve natural y lo imposible se convierte en testimonio. En la Biblia, hay momentos donde la fe provocó intervenciones divinas que cambiaron por completo la historia de personas, familias y pueblos enteros. Uno de ellos es Josué en la batalla de Gabaón. La Escritura dice que Josué oró pidiendo algo que desafía toda lógica, que el sol se detuviera. Y Dios respondió. Josué 10:13 declara: y el sol se detuvo y la luna se paró, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Esto nos enseña que la fe no tiene límites cuando se alinea con el propósito de Dios. La fe no se conforma con lo común, se atreve a creer que el cielo puede intervenir directamente en la tierra. Otra escena poderosa es la de Elías en el Monte Carmelo. Frente a un pueblo que había olvidado a su Dios y seguido a Baal, Elías oró con fe y fuego descendió del cielo consumiendo el sacrificio. 1 Reyes 18, 37-38 relata: respóndeme, Jehová, para que este pueblo conozca que tú, oh Jehová, eres el Dios. Entonces cayó fuego de Jehová. Cuando tu fe se conecta con la voluntad de Dios, Él la respalda con poder y señales. No es magia, no es manipulación, es relación, obediencia y confianza absoluta en aquel que todo lo puede. La fe también rompe las cadenas de las limitaciones humanas. Pedro y Juan, camino al templo, se encontraron con un hombre cojo de nacimiento. Pedro no tenía oro ni plata, pero tenía fe. En Hechos 3:6 le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre se levantó caminando y saltando, alabando a Dios. Aquí aprendemos algo importante: la fe no siempre te da lo que pides, pero siempre te da lo que necesitas para cumplir el propósito de Dios. La fe, además, trasciende la vida misma. Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y muerto, aún habla por ella. Esto significa que la fe deja un legado que sigue hablando cuando ya no estás. Tus decisiones de hoy, tomadas por fe, pueden bendecir y edificar a generaciones que aún no han nacido. Mira a la madre y a la abuela de Timoteo. Pablo le escribe en 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Su fe fue tan real que traspasó generaciones. Esto nos muestra que creerle a Dios no solo es para recibir un milagro personal, sino para dejar una herencia espiritual que el tiempo no puede borrar. Tal vez piensas que tu fe es pequeña o que no tienes suficiente para ver grandes cambios. Pero recuerda, un grano de mostaza en las manos de Dios es suficiente para transformar tu historia. La clave no está en cuánto tienes, sino en a quién se lo entregas. Cuando decides poner tu confianza total en Cristo, Él convierte tu fe, por pequeña que parezca, en una llave que abre puertas que nadie puede cerrar. La fe no solo nos sostiene en esta vida, también nos prepara para la eternidad. La Escritura nos enseña que no somos ciudadanos permanentes de este mundo, sino peregrinos que caminamos hacia una patria mejor. Hebreos 11:13-14 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. La fe nos recuerda que hay algo más allá de lo que vemos, que nuestras luchas, dolores y victorias aquí son temporales, pero nuestra esperanza es eterna. El apóstol Pablo, enfrentando la muerte, declaró en 2 Timoteo 4:7-8: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Guardar la fe hasta el último día es la mayor victoria de un creyente, porque la fe no se rinde ante la enfermedad, no se dobla ante la persecución, y no se apaga en el silencio de la espera. La fe también vence el miedo a la muerte. Jesús dijo en Juan 11:25-26: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esta es la promesa más grande, que nuestra fe en Cristo nos asegura la vida eterna.
que cuando nuestros ojos se cierren aquí, se abrirán en la presencia de aquel en quien creímos. Por eso, la fe es el motor que nos impulsa a seguir, aun cuando el camino es difícil. Es la antorcha que nos guía en la oscuridad, el escudo que nos protege en la batalla y la llave que nos abre las puertas del cielo. Querido oyente, hoy quiero que recuerdes esto. La fe que tienes, aunque parezca pequeña, es suficiente para sostenerte hasta el final si está puesta en Jesucristo. Esa fe puede mover montañas, romper cadenas, sanar heridas y abrir un nuevo capítulo en tu vida. Hoy te invito a que no dejes que esta palabra quede solo como un momento emocional. Decide creerle a Dios, aunque todo a tu alrededor te diga que es imposible. Aférrate a sus promesas, aunque aún no las veas cumplidas. Haz que tu vida sea un testimonio vivo del poder de la fe. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a que te unas a esta comunidad de fe. Suscríbete a este canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguna palabra que pueda fortalecer tu espíritu, y comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios sigue haciendo milagros. Y, sobre todo, vive cada día creyendo que lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios.